¿Es Inés Suárez o Inés de Suárez? Importante pregunta. La gente en general, la mayoría te va a decir Inés de Suárez, y si le dices Inés Suárez quizás te corrijan, pero en realidad la respuesta correcta es Inés Suárez. Inés firmaba con su nombre y apellido como Inés Suárez. La única evidencia que hay de ella es cuando ella toma el barco rumbo a América desde España y tiene que firmar entonces su registro en la embarcación. La terminación EZ de los apellidos significa hijo de. Fernández es hijo de Fernando, González es hijo de Gonzalo, Suárez significa hijo de Suero, que no es un nombre muy popular hoy en día, pero que existió. Entonces decir de Suárez es repetir en realidad la preposición. Empezó a aparecer con esta preposición hacia el siglo XIX en los libros de historia, y lo más probable es que haya sido como para darle cierta alcurnia a su nombre, porque es una mujer más bien de origen popular, podríamos decir. Para darle alguna importancia dentro de la historia, entonces se le dio esta connotación de hidalguía a través de su nombre. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre las mujeres en la historia de Chile. Hoy día estamos junto a María Gabriela Huidobro Salazar, licenciada en Humanidades y profesora de Enseñanza Media por la Universidad Adolfo Ibáñez, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde 2015 es decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. En 2024, María Gabriela publicó este libro, Las mujeres en la historia de Chile. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, muy interesada en conversar hoy día junto a grandes figuras. Intentemos repasar la historia de las mujeres en Chile, igual que como tu libro, a través de principalmente 4 mujeres importantes en la historia, en cada época de la historia, que además están en nuestra colección, así podemos ir hilando. Primero, Inés de Suárez, en la conquista de Chile, después Javiera Carrera, en la construcción en la independencia, perdón. Después en la construcción de la República, podemos hablar de Eloísa Díaz, y ya ha entrado el siglo XX con Gabriela Mistral, que están aquí presentes. Estamos trabajando en la de Javiera Carrera. La primera pregunta de esta entrevista, vamos a Inés Suárez. ¿Es Inés Suárez o Inés de Suárez? Importante pregunta, porque si le preguntamos a la gente en general, la mayoría te va a decir Inés de Suárez, y si le dices Inés Suárez quizás te corrijan, pero en realidad la respuesta correcta es Inés Suárez. Y no se preocupen si uno sigue después repitiendo Inés de Suárez, porque lo tenemos tan arraigado que es difícil sacarnos la preposición. Pero la verdad es que Inés firmaba con su nombre y apellido como Inés Suárez. La única evidencia que hay de ella es cuando ella toma el barco rumbo a América desde España y tiene que firmar entonces su registro en la embarcación. Y tiene una explicación que es gramatical, si uno quiere. La terminación EZ de los apellidos significa hijo de, o de. Entonces, Fernández es hijo de Fernando, González es hijo de Gonzalo. Suárez significa hijo de Suero, que no es un nombre muy popular hoy en día, pero que existió. Entonces, decir de Suárez es repetir en realidad la preposición. Claro. Entonces, decía como Inés de Suero. Y por lo tanto está ya inscrito dentro de su apellido. Así que es un detallito, pero empezó a aparecer con esta preposición hacia el siglo XIX en los libros de historia, y lo más probable es que haya sido como para darle cierta alcurnia a su nombre, porque es una mujer más bien de origen popular, podríamos decir. Para darle alguna importancia dentro de la historia, entonces se le dio esta connotación de hidalguía a través de su nombre. Perfecto. Antes de repasar la vida de Inés de Suárez, me gustaría que habláramos de por qué escribiste este libro, porque además de repasar la vida de estas mujeres, tiene una parte historiográfica y como una justificación bien interesante de por qué escribir este libro. Sí, me pareció importante hacer la justificación, porque hoy en día uno podría decir que, no sé si es que está de moda, pero ha cobrado fuerza la historiografía de las mujeres y los estudios de género. Pero yo creo que no es suficiente con que algo cobre fuerza como para que se justifique en sí mismo, y era importante en ese sentido tratar de decir por qué es relevante rescatar la memoria de las mujeres y tratar de hacerlo lo más cercano también a un público general. Es un libro que no está pensado necesariamente para un público lector especializado, sino más bien para que ojalá esto resulte atractivo, interesante y despierte la inquietud intelectual en cualquier persona a la que le guste la cultura. Y en parte creo que esto se justifica porque
sabemos muy poco sobre mujeres de la historia y muchas veces lo que se sabe sobre ellas es más bien anecdótico, estereotipado muchas veces y separado del resto de la historia de Chile. Normalmente cuando uno habla de historia de las mujeres, como que la gente tiende a pensarla como una línea que siguiera un curso propio y no necesariamente que estuviera integrado y participando de los acontecimientos que normalmente forman parte de nuestra memoria. Entonces, lo que busca el libro justamente en realidad no es contar la historia de las mujeres, es contar la historia de Chile a través de los Sí, protagonismos femeninos y mostrar finalmente que todos los procesos que han configurado parte de nuestro pasado y de nuestro presente tuvieron participación femenina y que esa participación fue activa. No es solamente que estuvieron ahí las mujeres acompañando, sino que sin los roles que ellas jugaron, la historia se habría escrito de otra manera. perfecto. Bueno, vamos a Inés de Suárez, o Inés Suárez, perdón. Cuesta ¿Ves? acostumbrarse Sí por los pasa. nombres de las calles. Em, ¿Quién fue Inés Suárez? Por qué es tan importante Inés Suárez en la historia de Chile? Eh, Además de ser la primera española en pisar Bueno, territorio eso nacional. es fundamental, claro, es como el hito que ella representa es haber sido la primera española en haber venido a Chile y haberse quedado además, haciendo patria en parte. Pero tiene una historia de sacrificio, de valentía también y de aventura que es poco tradicional para la época y que merece por lo tanto rescatarse. Cuando uno le pregunta a la gente quién es Inés Suárez, si es que la conocen, las personas te dicen que es la amante de Pedro de Valdivia. Esa es la definición tradicional de ella, que además tiene cierta carga moral, porque no es la pareja, tampoco es la señora, es la amante, es la otra. Mm. Y con eso se quedan. Pasa con muchas mujeres que se las define como la esposa de La la hermana. madre, la hermana, Mm. etcétera. Y como que su historia se resolviera en la relación con un hombre. Pero la verdad es que ella tiene méritos por sí misma para trascender en la historia. Fue una mujer nacida en Plasencia, en España, y que siendo muy joven se distanció de su esposo porque él viene a participar de la conquista de América, un poco en estos sueños que había en ese tiempo, en el siglo XVI, tratando de buscar oportunidades, sobre todo de ascenso social entre, entre el pueblo español. Y como él no regresaba, Inés toma la decisión de venir a América a buscarlo, preocupada en parte de que quizás podría haber perdido la vida. Ya ese gesto es importante porque las mujeres en ese tiempo no viajaban a América solas, venían. Uno suele imaginarse los galeones españoles, solamente las carabelas habitadas por hombres, pero incluso en los viajes de Colón desde el segundo viaje vienen mujeres. Sí, como 30 Claro, vinieron, por barco. en el segundo vinieron tres, pero ya en el tercero vinieron más de 30 en el tercer viaje. Pero había una condición, no podían viajar solas, tenían que viajar acompañadas idealmente de algún familiar varón, si no podría ser de alguna mujer de buena reputación, porque la idea era conservar justamente ese prestigio, esa honorabilidad. Y ella consigue de alguna forma que vecinos testifiquen que ella es una mujer honorable y que una sobrina la acompañará en este viaje. De la sobrina no hay más rastro, así que quizás fue algún favor que se consiguió para declarar esto o la sobrina puede Murió. haberse perdido o haber muerto en el itinerario, pero ella logra embarcar y llegar hasta Lima, hasta Cusco en realidad, buscando a su esposo. Y allí se entera de que él ha muerto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que hay que imaginarse, ahora uno dice, bueno, uno toma un avión y atraviesa el océano y ya se Mm. acabó y si que bueno, se acabó el motivo de tu viaje, te devuelves. Pero en este caso estos viajes son de ida, sin retorno y con todos los riesgos de vida que eso significa. Y para una mujer en una sociedad que recién se está construyendo en Perú, eso implicó una decisión de vida que es trascendental, porque Mm. ella
toma la decisión de hacerse cargo de su propia vida y de ver cómo va a sobrevivir en este mundo de armas, en este mundo de riesgo. De conquista. Claro, y a partir de eso, al parecer, no está muy bien claro por la fuente, comienza a ofrecer algunos servicios domésticos, que puede haber sido el cuidado de casas o haberse ofrecido como costurera, como lavandera, y así entra en contacto con Pedro Valdivia, que en ese momento vivía en Cusco, que estaba organizando la expedición de conquista, y ella comienza a trabajar en su casa, aparece en estas labores domésticas. Y cuando él decide venir a Chile, ella entonces se embarca en la misma aventura. ¿Era la única mujer de la expedición? Era la única española de la expedición, Ya. porque hay que recordar que, bueno, la expedición era de muy poquititos españoles, no pasaban de 15, pero vienen acompañados de muchos yanaconas y los yanaconas vienen con sus familias, así que ahí venían algunas mujeres. Pero es la única española. Y de nuevo, tenemos que pensar lo que significa atravesar el desierto sin saber a dónde vas a llegar. Después del fracaso de eh, Diego Almagro. Claro, orientado hacia un destino que no tiene buena fama, que no te promete mucho, y ella está dispuesta a todo ese sacrificio también viviendo solamente con compañeros varones. Pero logra arreglárselas para tener un rol importante. Ella es la que muchas veces da esta asistencia espiritual a sus compañeros de armas. Venía un capellán, se hace muy amiga del capellán también, él la ayuda también a educarse mejor. Y sirve también a ciertos propósitos de cuidado, curaba o cuidaba a los enfermos, se preocupaba de preparar las comidas, ese tipo de cosas. Uno de los cronistas cuenta que Pedro Mariño Lovera, si mal no recuerdo, es que menciona que ella habría encontrado incluso un pozo, un jagüey en medio del desierto, que es el que permite a las tropas subsistir, y finalmente llega con los españoles a Santiago. Y para no extenderme más, la importancia de ella desde la fundación de Santiago, a donde se queda cuando el resto de los españoles se va, no es solamente que haya defendido el ataque a Michimalonco, ese famoso 11 de septiembre, sino que ella fue en parte, siento yo, la cofundadora de la ciudad. Porque una cosa es que tú establezcas que ahí se construirá una ciudad, y bueno, definas dónde se van a construir las primeras edificaciones, pero una cosa es hacer la casa y la otra es hacer de la casa un hogar. Y en esa labor estuvo Inés Suárez. Valdivia murió en 1553. Claro, duró mucho más Y tiempo. ella, claro, lo sobrevivió por décadas. Se casó además con Rodrigo de Quiroga, porque la obligaron a separarse de Valdivia, Sí, hubo un pero juicio. hubo un juicio en Lima, efectivamente, que no se trataba tanto de que ellos tuvieran, al parecer, una relación amorosa extramatrimonial, sino que tenía que ver con un cuestionamiento del rol que había asumido Inés en la vida de Valdivia, porque influía mucho sobre él y los cargos en parte revelan que esa es la preocupación. Entonces obligan a que ellos se separen, pero eso supone también que Valdivia tenía que estar obligado a buscarle un esposo a Inés. Y ese va a terminar siendo Rodrigo de Quiroga, con quien está casada también por décadas y lo ayuda en el fondo en esta consolidación de la ciudad de Santiago cuando Quiroga fue el gobernador. Entonces, tiene mucho más historia más allá de Pedro de Valdivia. Tiene E mucho más incluso impacto quizás que Pedro Valdivia mismo. uno piensa en la trascendencia de Santiago y claro, Valdivia lo fundó el 12 de febrero, pero el 11 de septiembre es cuando Inés defiende y permite que ese primer gesto trascienda y luego cobre esa vida y se consolide como una ciudad, un enclave urbano importante. ¿Cómo era la mujer en la colonia? Ah, y te iba a preguntar primero, ¿cómo eran las mujeres que ya estaban aquí, en este territorio? Mujeres incas, mujeres mapuche. Bueno, claro, había mujeres que pertenecían a todas las comunidades de los pueblos originarios, y que dependiendo, eso sí, de la comunidad indígena a la que pertenecieran, obviamente tenían roles sociales diferentes. Pero en términos generales, las fuentes a las que más se refieren es a las mujeres del mundo mapuche, y ahí podemos encontrar testimonios que hablan de los roles más bien teóricos o ideales de estas mujeres que también tenían que ver con el cuidado del hogar, con el trabajo de la tierra, eso sí, la preparación de las comidas, etcétera, pero que también fueron desafiados estos ideales por las circunstancias de la época. Es decir,
cuando llegan los españoles y comienzan a enfrentarse y a invadir el territorio mapuche, estas mujeres se vieron en la necesidad muchas veces de tomar las armas y defenderse. Y si no había armas, hacerlo con lo que encontraran a mano. Entonces, hay muchas fuentes que hablan de cómo ellas acompañaban a las tropas, que son básicamente sus familiares. A veces se apostaban a la distancia y se vestían de hombres para generar en los enemigos la impresión de que las tropas eran más numerosas, hacían ruido, gesticulaban, pero en caso de que fuera necesario también estaban dispuestas a participar del enfrentamiento armado. Y eso produjo muchas veces la admiración de muchos españoles, como el mismo Alonso Ercilla, que en la Araucana en parte declara una admiración por las mujeres mapuches y por la valentía. Habla de que incluso estando embarazadas de 9 meses eran capaces de participar de la guerra si eso suponía defender su libertad y su tierra. Hablemos de dos figuras que tú nombras en tu libro, Beatriz de Salazar y Catalina de los Ríos. Que un poco Catalina de los Ríos tiene una historia interesante porque es muy temprano en la colonia y es, lo dice en tu libro, la mujer más rica de Chile. O sea, con más tierra y con más propiedades. Sí. Entonces, un poco, ¿quién fue Beatriz de Salazar y Catalina de los Ríos? Mira, de Beatriz de Salazar se tienen muy poquitos antecedentes y yo creo que traté de incorporarla en el libro por dos motivos. Primero, porque tenemos en común en mi segundo apellido con su primer apellido. No, y además se llama igual que mi hija. Pero no, en serio es porque Beatriz de Salazar, pese a que se conoce un solo episodio de la historia acerca de ella, creo que representa a muchas otras mujeres del periodo de la conquista. Porque uno tiende a asociar, si piensas en mujeres de la conquista, el único nombre que aflora es Inés Suárez. Sí. Para algunas personas más entendidas también Mencía de los Nidos, porque es una mujer que destaca en la Araucana, así que quien se haya leído la Araucana puede recordar que Mencía de los Nidos fue quien se quedó a defender la ciudad de Concepción cuando venía el ataque de Lautaro, después de haber muerto Pedro de Valdivia. En Tucapel. Exacto. Pero ellas en realidad representan a muchas mujeres que también tuvieron esa valentía y arrojo de venir nuevamente a ser patria desde España. O sea, sentir que había una causa que las movía normalmente por ideales cristianos o por acompañar a sus familias, pero que estuvieron dispuestas a vivir en zonas de riesgo. En una Concepción que duró 3 años. Claro, y que estaba en la frontera, que estaba constantemente amenazada y que, por lo tanto, tampoco les daba muchas proyecciones de estabilidad. Claro. Entonces, Beatriz de Salazar es una de ellas. Es una española que tiene que haber llegado unos 10 años después que Inés Suárez a Chile y que acompaña a su esposo en una expedición también en la zona del Biobío. Y es interesante porque uno de los pocos nombres españoles que rescatan los primeros cronistas y que destacan justamente porque se ve la obligación también de tomar las armas. Cuando ellos estaban llegando a la zona del Biobío, los atacan los indígenas de la zona y ella evidentemente ve que no puede quedarse de manos cruzadas viendo cómo el resto perdía la vida, así que decide también tomar las armas y da muerte a algunos de sus enemigos, cosa que también es bastante extraño para la época. Mencía de los Nidos defiende Concepción pero no mató a nadie. Ella es capaz también de tomar un rol más protagónico en esa defensa que permite instalar finalmente o fortalecer la zona, los fuertes de la zona del Biobío. Entonces, me parece que es importante, no sabemos si después ella se quedó viviendo allá, qué habrá ocurrido, de dónde venía tampoco, pero es una figura que viene a representar a estas muchas otras mujeres que al menos por decenas llegaron a partir de, sobre todo la década de 1560, a habitar en el territorio chileno. Perfecto. Y Catalina de los Ríos, también conocida como la Quintrala. Sí, uno dice Catalina de los Ríos y Lisperger y no todo el mundo lo ubica. Decimos la Quintrala e inmediatamente viene a la memoria esta figura de la mujer de pelo rojo en el fondo y que está asociada, yo creo que compite con Cleopatra en los imaginarios históricos en el sentido de estar asociada a muchas etiquetas negativas. Que tienen relación con su sexualidad, con cómo ella manejaba en el fondo su sensualidad también para manipular a los hombres, con su ambición, con sus caprichos, incluso se la ha acusado casi de bruja, ¿no es cierto?, y de hechicera. Lo cierto es que hubo un juicio.
hubo un juicio contra ella y efectivamente eh, parte de las acusaciones que se realizaron contra sus crímenes fueron probados. O sea, no es que la idea no es defender a Catalina de los Ríos como una blanca paloma, pero Algo de cierto hay en la leyenda. porque las fuentes judiciales demuestran, está todo en el fondo, el proceso judicial que se siguió contra ella y que con una serie de testigos se supone que avalan las malas acciones de esta mujer. Pero lo interesante es cómo eso, la historiografía tradicional lo recogió. Porque si bien es cierto que ella puede haber tenido conductas muy poco cristianas, maltrataba a sus esclavos, a los indígenas también que estaban, se supone, bajo su protección, y al parecer tuvo algunas conductas como criminales contra algunos hombres de poder. Lo cierto es que todas esas conductas tampoco son tan excepcionales para la época colonial. O sea, cuando uno revisa más bien los expedientes judiciales en términos generales, puedes encontrar también muchas acusaciones de maltratos, por ejemplo, de la gente de servicio o de los mismos indígenas ante sus dueños o sus patrones. Pero en este caso es una mujer y como tú decías, es una mujer que además Muy poderosa. alcanzó mucho poder porque en el fondo heredó tanto por línea materna como por línea paterna gran parte de las tierras de la zona centro, del Valle Central de Chile. Y eso entonces le dio una importancia, una relevancia y una capacidad de influencia también en el mundo colonial que era excepcional para hombres y para mujeres, pero para mujeres sobre todo. Entonces, la figura de Catalina Los Ríos en su época, en su... Estamos hablando de principios del siglo XVII, 1600. estamos hablando del siglo XVII, claro. Eh, es un, es una figura que, dentro de todo, para las fuentes de la época tampoco es tan cuestionable. Es decir, no descolló, no encontramos como una novela, una crónica que se haya dedicado específicamente a hablar de ella. Yeah. Lo que están son los expedientes judiciales. Cuando ella salta a la fama en la historia, en realidad lo hace en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, sobre todo con la novela que escribe Benjamín Vicuña Maquena, más bien es como una historia novelada en realidad, en que cuenta la genealogía de esta mujer como maléfica que viene a representar todos los males de la colonia. Pensemos que Benjamín Vicuña Maquena a la larga es un liberal republicano y que quiere dejar atrás esa tradición colonial y dogmática que se identificaba con esta cultura finalmente representada en Catalina de los Ríos. Entonces ella viene a representar todo lo malo que tenía la colonia. Y ahí es cuando se salta a la fama y bueno, luego se han escrito muchas otras novelas, se han hecho teleseries, se ha hecho de todo acerca de ella y ha ayudado justamente a consolidar este estereotipo de la mala mujer. Yo creo que la única escritora que hizo un trabajo notable por tratar de reivindicar, entre comillas, a la Quintrala, invitándonos a ponernos en el lugar de ella, es Mercedes Valdivieso. Hacia 1991-92, esta escritora, que es como precursora de la literatura feminista de los años 60, escribió un libro que se llama Maldita yo entre las mujeres. Y es una novela súper interesante porque está escrita, es la historia de la Quintrala muy bien documentada, pero escrita desde la perspectiva de Catalina de los Ríos, para invitarnos a pensar qué significa ser una mujer con poder en un Chile colonial que no le daba espacio justamente a una mujer fuera de los márgenes tradicionales. Ese poder que tenía en 1620, 1630, ¿no cuestiona un poco la mirada de que la mujer siempre ha sido relegada? Si tenemos a la persona más importante del país siendo mujer. Sí, lo que pasa es que yo creo que la mujer nunca ha estado del todo relegada. Lo ha estado en términos oficiales y públicos muchas veces, pero eso no ha significado que en realidad en el día a día, en el espacio cotidiano, las mujeres no hayan tenido más influencias y atribuciones de las que se supone que tenían que tener. La misma Catalina de los Ríos llega a tener el estatus que tiene porque, como decía, había heredado por línea materna y paterna esta capacidad económica y ciertas redes de influencia también. Una de sus abuelas fue María de Encío, que es una mujer que
al parecer también tuvo una relación amorosa con Valdivia en Perú, cuando él fue al juicio para resolver el tema de Inés Suárez y viaja con Valdivia a Chile. Y a ella también se la acusó de hechicerías y de otros pecados en el fondo. También tuvo que enfrentar el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, tuvo encarcelada un tiempo, pero era una mujer que ya tenía cierta importancia y es interesante cómo desde ahí se establece como una genealogía de las villanas, como que Catalina de los Ríos es una hechicera y es una mujer pecaminosa porque desde su abuela, por lo menos, ya venía con ese gen. Pero también la influencia que alcanzó a tener María de Encío, junto con la de Catalina de los Ríos, lo que sugiere es que podía haber mujeres que alcanzaran ciertos niveles de poder y de influencia. El problema es que como se salían de los márgenes, a la larga eran mal miradas por la sociedad más tradicional y fueron finalmente también condenadas por una historiografía que también tenía una perspectiva más tradicional. De eso te quería preguntar, que tú partes aquí en tu libro hablando de cómo la historia desde su inicio ha sido contada desde las grandes batallas, desde los grandes episodios masculinos de valentía, en el fondo desde la guerra, y eso deja fuera gran parte de lo que pasa en la vida normal, que no todo es guerra en el fondo. Claro. Entonces, hay una reflexión muy bonita que hace una historiadora que ha publicado algunos libros recientemente, una historiadora inglesa, Emma Southon, que se plantea un poco lo mismo. Ella dice, es interesante cómo para la gente común y corriente, la historia está construida desde los grandes hechos con mayúscula, una cosa así. O sea, un acontecimiento es histórico cuando es muy notorio, muy visible. Y lo vemos. quiebre. Y lo vemos hoy en día, cada vez que la gente usa coloquialmente la palabra histórico, como que cuando dicen esto, lo que está ocurriendo ahora es histórico, es que quieren decir que es muy noticioso, muy notable, lo que no quiere decir necesariamente que vaya a ser trascendental. Pero la historia no se construye, creo yo, solamente de esos hechos, y ahí comulgo con Emma Southon, es decir, quizás estos acontecimientos más visibles son más bien la expresión o la conclusión de procesos mucho más complejos pero invisibles que van ocurriendo todos los días. O sea, no llegamos finalmente a una fundación de Santiago o a un descubrimiento de América o una revolución francesa sin un sinfín de pequeños acontecimientos que se van encadenando y que llevan finalmente a las grandes transformaciones. Y es en ese lugar donde creo yo que las mujeres han sido protagónicas. Entonces, no es que hayan estado pasivas y al margen de la historia, sino que han ocupado lugares que son menos visibles desde la superficialidad de la historia, pero están en el fondo, y en el fondo normalmente están los cimientos. Bueno, pasemos a otra mujer que trascendió a todos sus hermanos y vivió mucho más que ellos y al final quizás es más protagonista de la independencia de Chile que varios hombres. Francisca Javiera Carrera. La Panchita. La Panchita. O la Kika, la Panchita. ¿Dónde la Panchita? La clave, claro, cuando los patriotas tenían que juntarse a escondidas, la clave para que les abrieran la puerta era viva la Panchita. O sea, eso ya dice la importancia que tuvo esta mujer en la independencia de Chile. Así Entonces, es. no sé si nos puedes contar un poco sobre Javiera Carrera. Francisca Javiera Carrera de Verdugo. Sí, yo comparto que ella es una de las figuras más importantes en el proceso de la independencia, desde un lugar distinto al que ocupó en particular su hermano José Miguel o sus hermanos, si consideramos también a Juan José y Luis Carrera, pero que de nuevo no está como en la punta del iceberg, está en el fondo sosteniendo esa punta. Sí. Francisca Javiera Carrera fue la mayor de estos hermanos, porque en realidad fue la que sobrevivió, había tenido un par de hermanos antes, pero es la que sobrevive y a ella la suceden estos tres hermanos. Nació el 1 de marzo de 1781, es decir, a fines de la época colonial, y pertenece a la élite de Santiago, de Chile. Se casó muy joven ella la primera vez, a los 15 años. Pero su esposo Manuel de la Lastra murió muy pronto, un par de años después de este matrimonio, dejándola a ella, imagina, con 17 años, en el fondo casi por cumplir los 18, y dos pequeños hijos.
parece que era de un carácter muy decidido, porque la madre no estaba de acuerdo con que ella se hubiera casado, y en esa época, y se casó de todas maneras. Paula Verdugo tuvo que dejar que su hija se casara. Y ese carácter creo que la define a lo largo de toda su larga historia de vida. Es una mujer que se compromete muy a fuego con las causas por las que ella quiere luchar. Y eso es lo que a mí me parece bien paradójico. Es alguien que dio su vida, incluso sacrificó en parte a su familia por causas superiores, la causa de la patria en el fondo. Y cuando, de nuevo, recién decíamos, si uno le pregunta a la gente quién es Inés Suárez y te la asocian a Pedro Valdivia, cuando uno pregunta quién es Javiera Carrera, la relacionan inmediatamente con José Miguel, ella es la hermana, o si no, solamente se reduce su labor al bordado de una bandera, que dicho sea de paso, hay muchos países que tienen entre sus historias fundacionales la identificación de una mujer que se considera como la madre de la patria porque bordó la primera bandera. No es en Estados Unidos exclusivo, también en Estados Unidos también, en Guatemala, entonces uno podría hacer también un seguimiento de cómo este es como un mito, arquetipo de la historia. Y si no, bueno, hay gente que también la asocia con el baile de la refalosa. Y eso a mí me parece tremendamente injusto, porque, como decía, es una mujer sumamente determinada que fue capaz de poner a la patria muchas veces sobre sus propios intereses. Y eso uno lo puede ver justamente con el inicio del proceso de independencia, es decir, hasta 1810, bueno, ella volvió a casarse con Pedro Díaz de Valdés, español, abogado español que había llegado como funcionario de la colonia a Chile, y se casó, eso sí, sin que hubiera tenido la autorización del rey. En esa época, un funcionario de la monarquía, de la corona, y además una mujer de la élite de la colonia, tenían que pedirle permiso al rey. Pero obviamente no era cosa de mandar un WhatsApp o llamar por teléfono, había que mandar una carta. Y entre que ellos hicieron la solicitud y la respuesta con la negativa del rey llegó, habían pasado 3 años y ellos hace rato estaban casados, por lo menos por la iglesia, y ya tenían a su primer hijo y estaban esperando al segundo. Así que, bueno, tuvieron que aceptarlo todos, pero dicen que hubo mucho comidillo, gente que mal miraba a esta pareja mal constituida. Pero hasta 1810 ella ocupó un rol más bien tradicional de la dueña de casa y de la esposa, la madre. Pero cuando comienza este proceso independentista y los hermanos Carrera se involucran, ella también lo hace, en parte porque habían perdido a su madre muy tempranamente y Javiera Carrera siempre ejerció un cierto rol de protección con sus hermanos menores. Y se involucra desde el lugar que le podía corresponder a las mujeres, quizás, ese lugar menos visible. Se dice que ella es la que en parte organiza las reuniones políticas entre los patriotas, consigue fondos para poder, recolecta fondos para poder financiar esta campaña, y ella misma se arremanga para poder trabajar y confeccionar algunos elementos de guerra, insignias, uniformes, hilas para las vendas, etcétera. Entonces, de ahí la asociación con la bandera. Y dicen que cuando José Miguel llega finalmente al poder y comienza a trabajar en el fondo en la función de director de la Patria Vieja, ella lo acompañaba al Palacio de Gobierno como que fuera su asesora. Entonces tiene que haber incidido también en la toma de decisiones de algunas medidas que asume José Miguel Carrera. Y eso es lo que lleva a que en 1814, con el desastre de Rancagua y la partida de los patriotas para refugiarse y reorganizar la causa en Argentina, ella tome la decisión también de acompañar a los hermanos. Eso es un episodio que se conoce relativamente poco, pero es interesante porque ella se entera de la derrota y cae en la cuenta de que estaba tan involucrada con esta causa que los realistas era muy probable que quisieran vengarse de ella. Y por eso es lo que así lo justifica ella, ese es el motivo que la lleva a huir junto con sus hermanos para poder reorganizarse y dejar a su familia acá. Tuvo casi 10 años fuera de Chile. Está de 1814 hasta 1824, incluso no alcanza a avisarle a su esposo, a Pedro Díaz, que se va, sino que le escribe una carta cuando ya está al pie de los Andes para decirle, me fui, cuida a los niños, no sé cuándo vuelvo. Y ahí comienzan una relación epistolar. Eso es súper interesante porque
de esta época hay muy pocas fuentes escritas por la propia voz de las mujeres. Y Javiera Carrera escribió muchas cartas, se comunicaba con todo el mundo así, también con José Miguel, incluso utilizando claves. Y así uno puede saber cómo es vivir en esa situación desde la perspectiva femenina. Y desde allá articula también redes de apoyo y redes de espionaje con mujeres en Argentina y con mujeres en Chile, con sus propias cuñadas. Entonces, es interesante cómo siempre va encontrándose un lugar mientras lidia con el sufrimiento de estar lejos de su familia. Siempre le está diciendo a Pedro Díaz de Valdés, le pregunta por los niños, le dice lo que sufre por no estar con ellos, la angustia, la situación de su padre, que ya también es un anciano. Entonces está tratando de seguir influyendo en el mundo doméstico, pero desde el lugar más político que le toca desenvolver. Y hay que pensar que durante su exilio, en el fondo, en Argentina, termina perdiendo a sus 3 hermanos, Sí. fusilan a los 3, entonces, y muere entre medio su padre también. Entonces tiene que haber sido una experiencia terrible, podría hacerlo para cualquier mujer ahora, pero en esa época con menos comunicaciones, con menos condiciones de vida, tiene que haber sido sumamente dura, y por eso merece un lugar mucho más destacado, creo yo, en la historia. Y conversábamos antes de que sobrevivió 40 años más después de ese episodio independentista que le tocó vivir. O sea, los Claro, hermanos Carrera el año 21 ya están los 3 fusilados exacto. y ella vivió hasta 1860 y algo, 2. hasta 1862. Entonces tiene 40 años después en lo que ¿qué Sí. hizo? Después se recluyó Ella en Talagante. regresa a principios de 1824 y toma esa decisión porque no podía volver antes por temor a O'Higgins, dado que José Miguel justamente había muerto producto de los conflictos que tenían con el gobierno de O'Higgins. Manuel Rodríguez también, que hablamos hace poco de También. él. Entonces, Y O'Higgins hizo pagar al papá de los Carrera. las balas con las que fueron fusilados sus hijos, sí. Claro, entonces había una persecución muy grande. Entonces ella temía por su vida, con justa razón. La misma Ana María Cotapo, su cuñada, había sido un tiempo recluida en un monasterio también por haber ayudado a la causa de los hermanos Carrera, entonces tenía razones. Y cuando ya O'Higgins dimite del cargo de director supremo y se va a Perú, ahí es cuando ella decide entonces regresar. Se reencuentra con su esposo después de estos 10 años y lamentablemente alcanza a vivir con él 2 años más nomás, porque Pedro Díaz de Valdés fallece en 1826. Y poco tiempo después es asesinado también uno de sus hijos regalones, Pío Díaz de Valdés, en una reyerta juvenil muy tonta, si uno quiere, una pelea que termina con la muerte de él en un bar, y eso la asume en un profundo dolor. Así es que prácticamente se pierden las pistas de ella después de 1828 aproximadamente, porque se va a recluir a su casa en la hacienda de San Miguel del Monte, y ahí más bien es como testigo de lo que va pasando con la configuración de la República, pero constantemente recibe visitas de autoridades políticas relevantes, seguramente porque todos la consideraban, con la experiencia que tenía y los contactos, una voz autorizada para poder opinar o reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo a nivel político en Chile. Increíble. En esta época también, relatas en tu libro, empieza la educación femenina en Chile, que también es como una contraposición y la parte de José Miguel Carrera, probablemente Javiera Carrera tuvo que ver en esas decisiones. Sí, toda esta historia de la educación femenina yo encontraría como un hito fundacional en los gestos que hace Javiera Carrera en función de ella, en Claro. favor de ella. Entonces, ¿nos puedes contar cómo es en contra de esta educación colonial que mantenía al bello sexo, como le dice Carrera, en las tinieblas, igual que a todos los chilenos? Bueno, efectivamente en el mundo colonial las mujeres nunca tuvieron acceso a una educación formal ni pública, menos. No es que no se pudieran educar, pero las mujeres de élite lo hacían en las casas y básicamente las preparaban para ser dueñas de casa. Entonces, aprender a leer, escribir, contar, rezar, lo más importante, y labores domésticas. Algunas mejor dotadas aprendían a cantar o a tocar el piano, bailar, pero hasta ahí llegaba su educación. Y si hay un cambio importante entre la época de la colonia y la época de la república, yo diría que se observa a través de
al menos la intención de fomentar la educación femenina. Uno dice, hay un quiebre que políticamente es fundamental entre 1810, antes de 1810 y después de 1818, pero la verdad es que hay muchas cosas que quedaron tal cual eran. La educación femenina no, porque a partir de los gobiernos patriotas y desde el gobierno José Miguel Carrera, yo creo, estoy convencida que por influencia de Javiera, los patriotas toman conciencia del rol político que tienen las mujeres sin ser necesariamente ciudadanas de pleno derecho. Y José Miguel Carrera, en agosto de 1812, estableció la obligatoriedad del Estado de hacerse cargo de la fundación de escuelas femeninas, reconociendo que las mujeres en cuanto madres tienen una labor republicana. Por eso creo yo que ahí hay una influencia importante de Javiera. Y eso va a permanecer. Es decir, cuando ya se consolida, se formaliza la independencia, se crea la república a partir del gobierno de O'Higgins, todos los gobiernos se preocupan, aunque sea de una manera muy simbólica, de hacer el gesto de tratar de proveer a las mujeres de educación, entendiendo que es relevante para el proyecto político y por lo tanto las reconoce como participantes de esta construcción de la República. Y digo que Javiera Carrera es fundamental no solamente por esta quizás hipótesis, sino porque ella también invitó a vivir a Chile a unas hermanas argentinas, hijas de el profesor español José Luis Cabezón, que era un latinista, y las hermanas Cabezón fueron todas de vocación pedagógica, Damasa Cabezón, Josefa Cabezón, que vienen desde Argentina a participar del proyecto republicano de Chile, invitadas por Javiera Carrera, y fueron de las primeras que fundaron colegios para señoritas. No las primeras, la primera fue la esposa de José Joaquín de Mora, que funda un colegio en 1828, invitada por el presidente Pinto. Poco después, Jean Versen también, que es una francesa que como que le crea la competencia, otro colegio para señoritas, pero las hermanas Cabezón son las primeras que llevan colegios para señoritas a regiones. Y comienza entonces un proyecto de ampliar este proyecto educativo para tratar de instruir a las mujeres más allá de las habilidades domésticas. Y todo el siglo XIX se caracteriza justamente por ese progreso que va a culminar finalmente con la llegada de las mujeres a la universidad. Que es justo la siguiente mujer de la que queríamos hablar, que es Eloísa Díaz. Que por qué es tan importante, y en el fondo estamos hilando esta construcción de la mujer moderna chilena, sí, y cómo va trascendiendo, pasando etapas. Entonces llega la primera, no sé si es la primera mujer universitaria, creo que no. Creo que es María Dolores Egaña. María Dolores Egaña es la primera mujer en entrar a la universidad, es decir, en ser admitida. Eso es súper importante aclararlo, porque todo el mundo tiende a pensar que la universidad estaba prohibida para las mujeres, como que había cierta norma que decía se aceptan solo hombres. Claro. Y eso no es así. Para poder llegar a la universidad había que cumplir ciertos requisitos académicos, eso era lo que estaba establecido. Y si recién estábamos diciendo que las mujeres no recibían educación académica, humanista científica, o si uno quiere, entonces era imposible que cumplieran esos requisitos y por eso quedaban marginadas. Pero María Dolores Egaña, hija de Juan Egaña, patriota, intelectual, profesor de la Real Universidad de San Felipe, fue educada justamente por su padre y por su madre, Victoria Fabres, a principios del siglo XIX. Ella era hermana de Mariano Egaña, además, o sea, toda la familia realmente una lumbrera. Erudita. Y Juan Egaña además era profesor latinista, le tiene que haber enseñado latín porque en ese tiempo en la universidad se impartían asignaturas en latín, había que manejar muy bien el idioma. Y ella cumplió con los requisitos académicos y entró entonces en marzo de 1810, en febrero fue admitida a la Real Universidad de San Felipe a la Facultad de Filosofía. El problema es que no sabemos qué ocurre después con ella, lo único que se sabe por testimonio de Juan Egaña es que se casó, tuvo hijos, ocupó un rol más bien doméstico, quizás por las circunstancias de la época, lo más probable es que con todo lo que ocurrió en 1810 y de ahí en adelante, ella finalmente no haya ido a clase, pero marca un hito porque es la primera que demuestra que se puede llegar a la universidad. Y tampoco es la primera, Eloísa Díaz, la primera mujer en entrar a la universidad en tiempos republicanos, fue Paulina Starr, que entró a odontología. ¿Por qué consideramos a Eloísa Díaz? Porque Paulina Starr cursó una carrera
que no tenía el requisito académico de cumplir con lo que para ahora nosotros sería la PAES, el bachillerato en esa época. Odontología era más bien, podríamos decir, como una carrera técnico-profesional. Entonces se matriculó y como justamente no había una normativa que excluyera a las mujeres, pudo cursar esa carrera sin obstáculo. El mérito de Eloísa Díaz yo creo que está en dos aspectos, en que es la primera mujer que se matricula en la Universidad de Chile luego de haber rendido y aprobado con éxito los exámenes de bachillerato, derecho que adquieren las mujeres a partir del decreto Amunátegui a principios de 1877. Y lo segundo, y que creo que es el mérito mayor, no es solamente entrar a la universidad, y eso lo sabemos todos quienes hemos alguna vez estudiado ahí, sino que es egresar también y con éxito para luego desempeñarse con éxito en el mundo profesional y abrirle camino a tantas otras mujeres. Y ser fundadora de la medicina de infancia en Chile, o sea, Es que eso es como fundamental. una pionera de muchas Sí. aplicaciones de la medicina también. Bueno, lo interesante de Eloísa Díaz es que ella estaba muy consciente de que estaba escribiendo historia, haciendo historia en el fondo. Es importante decir de partida que ella... Tiene un discurso de aceptación del título. Y como... Claro, ella primero destacó en muchas de las asignaturas, sabía que siendo la primera estaba en el ojo de todo el mundo, entonces iba todos los días con su mamá a clases porque no podía ir sola, pero muy bien recibida por profesores y compañeros, porque las mujeres en esa época, una señorita de bien no podía andar sola, menos en espacios masculinos, como la universidad. En espacios públicos tampoco se veía bien. Entonces, el requisito era que fuera con la mamá, y esto duró hasta principios del siglo XX. Pero ella fue a la universidad cumpliendo con esos requisitos, sí contando con el apoyo de profesores y alumnos. Mucha gente piensa en este mito del biombo, y que no las trataban muy bien, que tenían que estar como en otro lugar, marginadas. Eso no se dio en Chile ni con Eloísa Díaz ni con la segunda médica que fue Ernestina Pérez. Ernestina Pérez lo vive después de esa marginación en Alemania cuando hace su posgrado. Pero en Chile fueron muy bien recibidas. Curiosamente éramos más avanzados nosotros en ese tiempo. Y destacó Eloísa Díaz en distintas asignaturas, entre ellas obstetricia, que sacó las mejores notas. Entonces recibió premios año a año por sus promedios generales. Y cuando egresa lo hace realizando una tesis, una investigación acerca de los signos de la pubertad en las mujeres. Hizo un estudio súper interesante porque revisó fichas clínicas de no me acuerdo cuántas mujeres, pero cientos. En el Hospital San Borja, y a partir de eso fue sacando conclusiones, o sea, ella va siguiendo todo el rigor del método científico para después poder plantear ciertas propuestas también de educación sexual y de higiene para las mujeres. Y efectivamente la memoria, antes de empezar a hablar de sus materias, introduce ella todo un discurso de agradecimiento a sus padres por el apoyo que le han dado, pero también con esa noción de que está abriendo camino y de que las mujeres pueden aportar de manera particular a la ciencia y a la medicina, desde el lugar que, bueno, estas son las nociones del siglo XIX, desde el lugar que le corresponde a las mujeres, que es el lugar de la familia, las mujeres, los niños. Y por eso creo se dedica después más bien a la salud infantil y a la higiene escolar. Ella ocupó cargos públicos relacionados con la inspectoría de escuelas fundamentalmente, impulsó la política de alimentación escolar, de las cantinas escolares, que termina siendo ahora un poco la lógica de la Junaep finalmente. De haber sido la primera en hacer. Es la primera, de darse cuenta que esto tiene que ser una política pública a la luz de la desnutrición infantil. Tenemos que pensar que es contexto de la cuestión social. Sí. Entonces uno dice... 1900 estamos hablando. Exactamente, sí. Entonces, 1900 a 1910, que es cuando ella está en estos cargos de ejercicio público. Entonces uno dice... tiene más méritos. No es solamente cuando pasa por la universidad. Al final, claro, esa es la chapita que se lleva, pero en realidad dedicó su vida completa a la higiene y a la salud femenina e infantil, sobre todo volcada a los más pobres. Entonces hizo una labor social que también es preciosa, y en ese sentido la acompañó muy de la mano Ernestina Pérez, que normalmente es más desconocida porque es la segunda por una semana, pero que también se dedicó mucho tiempo sobre todo a la obstetricia y a ayudar a las mujeres respecto de su educación sexual.
Te quería preguntar si Eloísa Díaz tuvo familia, si en este rol pudo compatibilizar. No logró compatibilizarlo, no. Nunca se casó. Nunca se casó, no tuvo hijos, así que Dedicada a la dedicó causa entregada patriótica. absolutamente a esa causa, sí. Y es bien bonito que uno tiende a imaginar lo que ahora son más trascendentes porque fueron las primeras, etcétera, pero en esa época la sociedad también las reconocía mucho. Ellas eran como personajes pop incluso, o sea, Ya. uno revisa los diarios de la época y si es que alguna de ellas, Eloísa o Ernestina, iba a visitar una ciudad, se anunciaba en el diario. Viene doña Eloísa Díaz. Ernestina Pérez dictará una conferencia acerca de reproducción y no sé qué, y educación sexual en el Teatro de Valparaíso y se repletaba. E incluso la publicidad las usó. Usó a Eloísa Díaz para recomendar Jabones y cosas así. hasta una bebida. Ya. Una de las primeras bebidas gaseosas dulces en el país, contaba con la aprobación de ella. ¿Y por qué? Porque ella decía y daba el testimonio, es muy divertido, por la propaganda dice en el fondo certificado por Eloísa Díaz, porque ella decía que el azúcar ayudaba en ese momento a la desnutrición infantil y además porque podía reemplazar el alcohol. Y para las poblaciones más pobres, obviamente, el problema del alcoholismo era gravísimo en esa época, entonces ella veía que con estas bebidas de fantasía había una posibilidad de superar hasta cierto punto el alcoholismo. Y era agua limpia también. Además, claro, en épocas donde el agua potable no abundaba, sobre todo en las poblaciones más marginales, había ahí una posibilidad, así que es muy interesante porque hasta entró en el mundo de la publicidad. Notable. Ella participó también y también es una mujer que vivió mucho tiempo. O sea, creo que murió en los años 50 del siglo Sí, XX. O sea, y muy longeva las mujeres en Chile. sí, bueno, lo seguimos siendo, pero eso le dio incluso la posibilidad, es como lo que hablábamos antes de Javiera Carrera, le da la posibilidad de ser testigo y protagonista de grandes transformaciones de la sociedad chilena. Cuando ella entra a la universidad, Chile era un país mucho más quizás como atrasado, uno podría ser, y tradicionalista, y después es testigo y partícipe de todos los movimientos que llevaron a las transformaciones en beneficio de los derechos de las mujeres. Entonces, Eloísa Díaz, además, Ernestina Pérez también, fueron invitadas a participar de la fundación de distintas colectividades y organizaciones femeninas en favor de esos derechos, entre otros, por ejemplo, el derecho al voto, claro. Entonces también participan de cierto activismo feminista sin necesariamente ellas desde la tribuna organizar discursos feministas y todo, pero sí con su acción eran consideradas como representantes imprescindibles porque a la larga con su ejemplo demostraban cómo las mujeres tenían todas las capacidades para desempeñarse en el ámbito que se propusieran. Bueno, y Eloísa Díaz pavimenta un poco el camino para otra gran mujer destacada de Chile, que es Gabriela Mistral en el siglo XX, que lo marca completamente. Ahora le quieren poner a la Plaza Baquedano, Plaza Gabriela Mistral. Sí. Entonces, si nos puedes contar un poco del impacto, no vamos a alcanzar ahora por el tiempo, pero podemos hacer otro capítulo, obviamente, especial sobre Gabriela Mistral, sobre todo en su año aniversario número 80 de su premio Nobel. Entonces, ¿cómo Gabriela Mistral es la cúlmine de este proceso de educación y Bueno, educación universitaria de la mujer? merece ese espacio especial ella porque realmente es una mujer que en parte viene a representar, yo creo, el siglo XX, todas esas transformaciones, porque ella es una mujer que se hace a sí misma y que finalmente construye también un lugar en la sociedad desde donde ella podía aportar. Entonces es una mujer muy diferente a todas las demás, muy compleja. Da efectivamente para hablar de ella muchísimo porque tiene una cantidad de facetas, etapas de su vida y talentos muchas veces desconocidos que vale la pena abordar. Y sí, yo diría que, claro, ahora viene siendo como una figura bien icónica, ha tomado fuerza incluso por sobre, yo diría, Pablo Neruda, que ha tenido malos momentos en los últimos años. Pero sí me da la impresión de que mucha gente se queda con la etiqueta también de Gabriela Mistral
Algunos como todavía con la poeta que ganó el premio Nobel, que se dedicó a los niños en el fondo, etcétera, y otros más bien con esta mujer que como que está conflictuada con su época, que no lo pasó bien, que recientemente se descubrió en el fondo cómo había sido su vida más íntima, incluso en términos sexuales, pero que juegan un poco con estos dos polos y que no siempre entran en la lectura de toda su obra. Uno tiende a definirla como poeta, pero en realidad ella escribió 7 libros de poesía y tiene más de 800 textos en prosa. Y esa prosa es riquísima porque no se le escapó un tema a ella y siempre con una voz muy suya, muy diferente y polémica muchas veces respecto de algunos temas, incluso criticando a los feminismos en Sí. esa época. No calzaba con ningún estereotipo, o sea, Claro, era es inclasificable. realmente única porque además como ella se hace a sí misma, muchas veces no está de acuerdo consigo misma. Es decir, pasa por distintas fases religiosas, por ejemplo, por distintos credos, por distintas convicciones políticas también, de manera muy auténtica, pero es una mujer muy crítica y que en el fondo igual siempre mantiene ciertos principios y Una que gran defiende, por lo intelectual. tanto, principios sin vergüenza y sin temor. Es una intelectual que tiene tal bagaje cultural que es capaz de construir sus propias ideas e ir segura, hablando, dando su opinión e impactando a donde la inviten. Vamos a tener que hacer un programa especial sobre Gabriela Mistral. Va a estar cordialmente invitada nuestra flamante invitada María Gabriela Huidobro, a quien le agradecemos todo este tiempo y este repaso por la historia de las mujeres en Chile y esta evolución que queda muy clara en tu libro. Así que muchas gracias. Y nos hablamos, lo último que te quería preguntar es, tú hiciste un estudio sobre el conocimiento de los próceres en los colegios entre los terceros medios el año pasado, el Así 2024. es. Entonces, si nos puedes contar cortito sobre cuál es el impacto que tienen los próceres y los pioneros de nuestra república y Exacto. pioneras de nuestra república sobre los niños y los jóvenes. Podemos vincularlo justamente con un proyecto de dar rostro y forma a estos pioneros de la República, porque el estudio evaluó los conocimientos históricos de estudiantes de tercero medio y fue bastante impactante los resultados, porque yo esperaba que aparecieran descendidos los conocimientos respecto de figuras femeninas, y efectivamente lo están, es decir, un 2% sabe quién fue Paula Jaraquemada, y si encuestamos a casi 500 estudiantes, lo mismo pasa con Inés Suárez, menos del 10% sabe quién fue ella, y un poquito superior es el porcentaje para Javiera Carrera, pero como decíamos recién, relacionado con los hermanos, con la bandera, etcétera. Pero resulta que también ocurre que con los personajes masculinos el asunto no es mucho mejor. Personajes como José Miguel Carrera y Pedro de Valdivia los conoce o sabe definirlos el 35% de los estudiantes. Y eso a mí me parece preocupante porque incluso algunos que uno dice tienen que conocerlos, personajes como Salvador Allende, menos del 70% sabe quién fue y lo definen como la víctima de Augusto Pinochet. Muy curioso, pero no por lo que él haya hecho. Y me parece eso que puede ser preocupante en el sentido de que, como se está abordando la enseñanza de la historia actualmente, es de una manera casi como en el anonimato, en colectivos. Se aborda y se describen fenómenos para promover el pensamiento crítico, pero no desde la base del contenido, sino de la habilidad. Y es muy difícil que la memoria se alimente de fenómenos que no tienen rostros o que no tienen nombre. Yo no digo que volvamos a la enseñanza desde un positivismo histórico que obligue a memorizar un montón de datos, pero me parece que darle nombre, rescatar individualidades que han sido relevantes en la historia es fundamental, porque solo así uno puede imaginar la historia, empatizar con ella, tratar de entender lo que ocurrió y emocionarse. El aprendizaje, la educación emocional es fundamental para lograr aprendizaje significativo. Y eso se logra cuando hay relatos, cuando hay personas, cuando uno conecta con ellas y finalmente aprende también a valorarlas. Excelente. Bueno, esperamos ser un aporte para la causa educacional de Chile y que los niños y jóvenes le pongan rostro y cuerpo muchas veces que no lo han visto a todas estas personalidades. Así pueden involucrarse con ellos, sí. Bueno, muchas gracias María Gabriela. Vamos a hacer otro capítulo seguramente sobre Gabriela Mistral, así que te dejamos invitada. Encantada. Gracias.